¿Sabías que en los bosques de Asia crece un hongo que parece sacado de un cuento de hadas? Se aferra a los troncos de los árboles como una cascada de pelo blanco y suave. Le llaman melena de león. Y detrás de su apariencia mágica esconde un poder que está asombrando a la ciencia y podría, de alguna forma, transformar la forma en que cuidamos nuestra mente y nuestro cuerpo. Quédate conmigo porque hoy vamos a explorar los secretos de este alimento que algunos llaman el fertilizante natural del cerebro. Imagínate poder ayudar a tu cerebro a regenerarse. Suena a ciencia ficción, lo sé. Pues la melena de león puede hacerlo posible. Este hongo contiene dos compuestos únicos, las ericenonas y las erinacinas, que actúan como un interruptor para el crecimiento de nuevas neuronas. En estudios clínicos, personas mayores que tomaron extracto de melena de león durante varios meses mostraron mejoras significativas en su memoria y su función cognitiva. Si sientes que a veces te cuesta concentrarte o recordar cosas, este podría ser el empujón que estabas buscando. Pero el cerebro no es solo memoria, también es el centro de nuestras emociones. ¿Te sientes a menudo ansioso, irritable o un poco deprimido sin una razón clara? Hasta el 30% de las personas que viven en países desarrollados experimentan síntomas de ansiedad y depresión. La ciencia ha descubierto una conexión directa entre la inflamación crónica y el estado de ánimo. Pues bien, la melena de león es un antiinflamatorio natural potentísimo. Al reducir la inflamación silenciosa, ayuda al cerebro a regular mejor las emociones, promoviendo una sensación de calma y equilibrio. De hecho, en un estudio llevado a cabo con un grupo de mujeres, se vio que sentían menos ansiedad y estaban más centradas después de consumir melena de león durante tan solo un mes. Imagina encontrar un alivio así, de forma natural y sin los efectos secundarios que a veces acompañan a otros tratamientos. Hablemos ahora de algo que nos asusta a todos, el daño neurológico, ya sea por un golpe, una lesión o simplemente el paso del tiempo. El sistema nervioso es delicado y aquí es donde la melena de león muestra uno de sus potenciales más asombrosos. En estudios en animales que sufrieron lesiones nerviosas, este hongo demostró acelerar la recuperación de las células nerviosas dañadas. Y aunque todavía se necesita más investigación en humanos, los resultados son tan prometedores que muchos científicos creen que podría convertirse en una terapia complementaria en personas con daños neurológicos. Es una luz de esperanza que nos demuestra una vez más el increíble poder de la naturaleza. Pero nuestro bienestar no solo está en la cabeza, también está en el estómago. ¿Sabías que muchos problemas de salud empiezan en el sistema digestivo? Úlcera, gastritis, inflamación. ¿Te suenan, verdad? La melena de león actúa como un protector para tu estómago. En primer lugar, combate a la famosa bacteria Helicobacter pylori, una de las principales responsables de las úlceras. También fortalece la mucosa que recubre el estómago y reduce la inflamación intestinal. En personas con colitis ulcerosa se ha visto que mejora los síntomas y la calidad de vida en tan solo 3 semanas. Es como si este hongo creara un escudo protector desde dentro, calmando y sanando tu sistema digestivo para que puedas sentirte bien de verdad. Y si hablamos de órganos vitales, no podemos olvidarnos del corazón. Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en el mundo, pero podemos prevenirlas. La melena de león ayuda a mantener tu corazón sano de varias formas. Mejora el modo en el que el cuerpo procesa las grasas, lo que se traduce en niveles más bajos de triglicéridos. También evita la oxidación del colesterol LDL, el malo. Ese que puede pegarse a las arterias y endurecerlas. Y por si fuera poco, contiene un compuesto llamado ericenona B, que puede disminuir la formación de coágulos, reduciendo así el riesgo
de infartos y accidentes cerebrovasculares. Cuidar tu corazón es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu futuro. Y este hongo puede ser un gran aliado en esta misión. Otro desafío de salud actualmente es la diabetes. Mantener los niveles de azúcar en sangre bajo control es una lucha diaria para millones de personas. La melena de león ofrece una ayuda natural muy interesante. Sus compuestos bloquean una enzima que descompone los carbohidratos, lo que significa que el azúcar se libera más lentamente en la sangre, evitando esos picos de glucosa tan peligrosos. En estudios con animales diabéticos, no solo ayudó a regular el azúcar, sino que también alivió el dolor neuropático, una complicación común de la enfermedad. En un enfoque integral para mantener el cuerpo en armonía y hacer frente a la diabetes de una forma más natural. Vamos a adentrarnos ahora en un terreno muy serio, la prevención del cáncer. Aunque es un tema complejo, investigaciones preliminares sobre la melena de león son muy esperanzadoras. En estudios de laboratorio se ha observado que los extractos de este hongo pueden hacer que las células cancerosas mueran más rápido y al mismo tiempo frenar la expansión de los tumores. Ojo, esto no significa que sea una cura y falta muchísima investigación en humanos, pero sí que nos sugiere que tiene un enorme potencial preventivo. Todo esto nos lleva a un concepto clave: la inflamación y el estrés oxidativo. Imagínatelo como un pequeño fuego constante dentro de tu cuerpo. Esta inflamación crónica es la raíz de muchísimas enfermedades modernas, desde las cardiovasculares hasta el envejecimiento prematuro. Aquí es donde la melena de león brilla con luz propia. Está considerado uno de los hongos con mayor capacidad antioxidante. Estos antioxidantes son como bomberos que apagan ese fuego, protegiendo tus células y tus órganos, como pueden ser el hígado, el intestino y, por supuesto, el cerebro. Menos inflamación significa más energía, más vitalidad y, en definitiva, más vida. Y por último, hablemos de nuestras defensas. Un sistema inmunológico fuerte es nuestra primera línea de batalla contra virus y bacterias. ¿Y dónde reside gran parte de este sistema? En el intestino. La melena de león parece saberlo, porque uno de sus grandes beneficios es estimular las defensas intestinales, protegiéndonos del mundo exterior. Se han llevado a cabo estudios en animales que consumieron este hongo y mostraron una resistencia increíblemente mayor frente a infecciones severas, multiplicando sus tasas de supervivencia. Un sistema inmune fuerte empieza en un intestino sano, y la melena de león es una herramienta fantástica para conseguirlo. Pero seamos claros y honestos, la melena de león no es una pócima mágica, ni un remedio milagroso que lo cura todo de la noche a la mañana. La ciencia sigue avanzando y todavía se necesita más investigación en humanos para confirmar muchos de estos efectos. Y como con cualquier cosa que consumimos, hay que tomar precauciones. Se considera un suplemento muy seguro, pero si eres una persona alérgica a los hongos, debes evitarlo. Si alguna vez has tenido una reacción después de comer setas, no te arriesgues. Y por supuesto, si estás embarazada o en periodo de lactancia o tomas algún medicamento de forma regular, es interesante que hables con tu médico antes de empezar a tomarlo. La seguridad es siempre lo primero. Un solo suplemento capaz de cuidar tu mente, proteger tu corazón, equilibrar tu sistema digestivo y fortalecer tus defensas. Esto nos recuerda que la naturaleza tiene soluciones increíbles esperando a ser descubiertas. A veces, el futuro de nuestra salud no está en un laboratorio lejano, sino creciendo en silencio en lo profundo de un bosque. Así que ahora te pregunto, ¿conocías la melena de león? ¿Te atreves a probarla y ver qué puede hacer por tu salud? Me encantará leer tus comentarios. Y si crees que esta información puede ayudar a alguien a quien quieres, compártele este vídeo. Veamos ahora el comentario más votado en el vídeo en el que os hablaba
sobre nunca tomes bicarbonato sin ver esto. Que si no lo has visto todavía, no sé a qué esperas. Haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una ventana nueva para verlo después. Y el comentario más votado fue el de Maricruz Garduno, que hace un suero con agua, limón, sal y una pizca de bicarbonato. Esa mezcla puede servir en casos puntuales de deshidratación, pero no es para tomar siempre ni a diario. Tenlo en cuenta. Un fuerte abrazo. Si el vídeo te ha parecido útil, dale me gusta. Compártelo con alguien a quien creas que le puede servir. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte próximos contenidos. Y por supuesto, recuerda que siempre debes consultar con tu médico o profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento o suplemento, ya que cada persona es diferente. Este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, así que centra tus comentarios en cómo mantener una buena salud. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver el vídeo sobre el bicarbonato del que te he hablado antes. Hoy la grabación ha sido más tranquila, más fácil. Bien.